Imaginemos por un momento que alguien dedica semanas o incluso meses a crear algo desde cero. Ujú. Uno pone ahí su tiempo, su esfuerzo y una parte de sí mismo. Le da al botón de publicar en Internet y la respuesta es un absoluto y rotundo cero. El vacío total, claro. Exacto. Y después de observar ese silencio sepulcral durante un tiempo, la reacción lógica es rendirse, apagar los servidores y asumir que ese trabajo no le importa a nadie. Es que es lo más natural del mundo en esa situación. Pero justo cuando esa persona está a punto de bajar la persiana definitivamente, un desconocido se detiene. Mira lo que ha hecho y, en lugar de pasar de largo, deja caer una lágrima. Ostras, y esa única lágrima lo cambia absolutamente todo. Tal cual. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Soy el presentador y junto a nuestra experta vamos a desgranar a fondo este fenómeno. Hola a todos. Sí, es un escenario que parece de película, pero ilustra un fenómeno psicológico tremendo frente a la indiferencia digital. Y para ello tenemos sobre la mesa un documento fascinante del autor Víctor Romero. Es una obra doble, digamos. Sí, por un lado, una nota autobiográfica muy breve y pragmática sobre el cierre de su canal de YouTube. Y por otro, un texto profundamente poético que nace de esa misma anécdota. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo ese evento cotidiano se convierte en literatura pura. Vamos a ver cómo la emoción, las palabras exactas que usa y esa fusión entre el narrador y el propio Víctor nos hablan de algo mucho más universal. A ver, para ponernos en situación empírica, empezamos con la cruda realidad. Víctor crea el canal, sube contenido, mira las métricas y hay muy pocas visitas. La tragedia moderna por excelencia. Y su reacción no es enfadarse, sino decir fríamente que abandona el proyecto, que decide no subir más nada. Claro, es que el silencio digital duele muchísimo más que un rechazo directo. Totalmente. O sea, si presentas una idea y alguien te dice que es malísima, pues al menos tienes un frente abierto. Puedes argumentar, te puedes enfadar, exacto. Pero las métricas vacías te roban hasta el derecho a defenderte. El cerebro humano busca conexión. Y al no encontrar validación, interpreta el silencio como un fracaso irrefutable. Desde la psicología esto se ve como un mecanismo de protección. Cuando Víctor decide parar, se está retirando antes de que la indiferencia termine de destruir su autoestima. Ya. Pero entonces llega el giro radical. Le muestra uno de esos vídeos a una mujer. Ujú. Y al ver que ella se compenetra con la historia, hasta el punto de soltar una lágrima, todo su paradigma se viene abajo. Se desmorona por completo. Fíjate que leyendo esto, me venía a la mente la imagen de un músico callejero. A ver, cuéntame. Imaginemos a un músico que lleva horas tocando en una calle en pleno invierno. La gente pasa mirando el móvil, esquivando su funda vacía. Sí, ignorándolo olímpicamente. Ya congelado, decide que se acabó y empieza a guardar la guitarra. Pero justo al cerrar la cremallera, una sola persona se para, escucha el último acorde y se emociona. ¡Qué buena analogía! Ese único espectador valida toda su vocación en un solo instante. Exacto. Y de repente, la multitud que no se detuvo deja de importar. Es que esa imagen captura a la perfección la mecánica del texto de Romero. No es que él recupere la fe por arte de magia en un momento de epifanía interna. Sino que la absorbe de fuera. Precisamente. El texto lo describe maravillosamente, diciendo que es una emoción ajena haciendo eco en un cuerpo que ya no respondía. Madre mía, qué frase. Haciendo eco en un cuerpo que ya no respondía. Es escalofriante. Es brutal. La salvación del narrador viene de absorber esa emoción que su obra ha provocado en otra persona. Es como una transferencia vital parasitaria, pero en el buen sentido. Y esa chispa externa provoca una metamorfosis interna increíble. Pasamos de un registro técnico a una confesión literaria, donde la barrera entre creador y narrador desaparece por completo. Eso es fundamental destacarlo. El narrador del poema es el propio Víctor. No hay alter ego literario, ¿verdad? Ninguno. No es un recurso para poner distancia de seguridad con su dolor. Es un estilo completamente íntimo, confesional y supermetafórico. Y para medir la profundidad de ese vacío, hay que pararse a mirar las palabras que elige. Sí, porque cada palabra tiene un peso milimétrico en esta obra. Cuando escribe que hoy algo se rompió pero no hizo ruido, describe perfectamente esa tragedia silenciosa. Pero hay otra frase que me parece una locura. ¿Cuál de ellas? La de la grieta. Habla de una grieta de esas que aprenden a sonreír para que nadie las repare. Devastador.
totalmente devastador. Y neurológicamente ilustra el fenómeno del enmascaramiento. ¿A qué te refieres exactamente con enmascaramiento en este contexto? Pues a que cuando sufres un impacto emocional sostenido, como el fracaso de un proyecto vital, inviertes una energía titánica en cubrir la herida con absoluta normalidad. O sea, sonreír y actuar como si el fracaso no te importara lo más mínimo. Exacto. Se hace para no incomodar a los demás y porque el agotamiento es tan profundo que ni te planteas empezar a repararlo. Es inasumible. Claro, admitir la derrota y pedir ayuda cuesta muchísima energía. Y Víctor lo clava con otra frase que me hizo detener la lectura de golpe. La del telón, supongo. Esa misma. Dice que ya estaba bajando el telón por dentro, dejando que el polvo decidiera por él, y convenciéndose de que el silencio también podía ser destino. Es un mecanismo de defensa de manual. Es que si uno mismo decide que su destino es el silencio y baja su propio telón, ya nadie le puede hacer daño. Tomas el control de tu propia desaparición. Es la arquitectura del vacío diseñada para darte seguridad a través de la resignación. Al dejar que el polvo decida, te eximes de seguir luchando. Claro, es como decir que no te están rechazando, sino que eres tú quien se retira. Exactamente. Es una anestesia perfecta. Pero claro, cuando ese búnker de apatía ya está cómodo, ocurre la invasión. Y el texto describe la llegada de esta persona de una forma muy curiosa. Sí, no como algo brusco. Dice que no fue un impacto, sino más bien una mirada que se quedó demasiado tiempo en un lugar donde casi nunca pasa nada. Una mirada sostenida, eso es clave. Y ahí suelta ese oxímoron que me dejó pensando un buen rato. La llama una presencia equivocadamente correcta. El brillante. ¿Tú cómo interpretaste ese equivocadamente? Pues creo que es equivocada porque le arruina esa rendición dramática tan perfecta que se había montado. Le fastidia el papel de víctima, vamos. Tal cual. Le desordena toda su paz resignada. Él se definía como deshabitado, había cerrado con llave y bajado las persianas. Y que alguien irrumpa le obliga a volver a sentir esa vulnerabilidad que tanto le había costado suprimir. Por eso es equivocada, casi intrusiva. Pero a la vez es infinitamente correcta porque es la única llave capaz de hacerle encontrar pulso en algo que daba por muerto. Me encanta cómo contrapone eso. Dice, qué contradicción absurda. Yo deshabitado y alguien sintiendo demasiado en mi vacío. El contraste es absoluto entre su sequedad emocional y el desbordamiento de la otra persona. Es como si llevas al desguace un coche viejo convencido de que es pura chatarra inútil. Y llega alguien, mira el motor un buen rato y te dice que es un clásico V8 invaluable. Esa mirada te arruina la venta al desguace, claro, pero te devuelve el valor de lo que dabas por perdido. Muy buena analogía. Esa persona no aporta piezas nuevas, solo revela el valor inherente que ya estaba ahí debajo del polvo. Pero fíjate que esto nos lleva a un detalle crucial del desenlace. Esta persona no se queda. No, para nada. El texto dice que se va sin explicar nada, dejando el mensaje clavado en otro idioma. No le da un discurso motivacional ni le pide que siga creando. Pero a ver, ¿a qué tengo que plantear un problema? Si la salvación de Víctor depende de que pase alguien y llore, ¿no estamos romantizando una dependencia externa muy peligrosa? Es un riesgo obvio si hacemos una lectura superficial, desde luego. Claro, porque entregarle las llaves de nuestra estabilidad emocional a una validación externa, al azar de que alguien te vea, es jugar a la ruleta rusa. Pero el diagnóstico final de Romero sortea esa trampa maravillosamente. Esa persona le deja una incomodidad nueva, un peso liviano. ¿Y a qué conclusión le lleva eso? A la gran epifanía del texto. Se da cuenta de que quizás no estaba muerto, solo mal interpretado. Ostras, no estaba muerto, solo mal interpretado. ¡Qué cambio de perspectiva tan bestial! Es que ese matiz responde a tu preocupación. La lágrima no le inyecta valor artificial desde fuera, le da evidencia empírica de que su mensaje funcionaba. Ya entiendo. O sea, el problema no era que su obra no tuviera alma, sino que emitía en una frecuencia que su audiencia habitual simplemente no pillaba. Exacto. Es la diferencia entre gritar sin sentido y hablar un idioma que los de tu alrededor no entienden. Al encontrar un solo traductor, Víctor comprende que su emisión siempre tuvo sentido. Claro, ya a partir de ahí ya no necesita que la mujer se quede a aplaudirle todos los días. El descubrimiento de que su voz es válida ya es suyo. Ya le pertenece, sí. Es una revelación, no una dependencia. Y esa fuerza vital explota en los versos finales. El narrador, que iba a cerrarlo todo y bajar el telón, se planta y escribe, así que no cierro. Hay una rebeldía casi rabiosa en esa decisión. Y la imagen final es brutal. Dice que se queda como quien vuelve a un incendio solo para comprobar que todavía puede quemarse. Es la aceptación consciente del riesgo.
Volver a subir vídeos o a escribir, sabiendo que las llamas del rechazo o el silencio pueden volver a doler. Pero prefiriendo 1000 veces el dolor de quemarse, de estar vivo, a la parálisis indolora de estar cubierto de polvo en la oscuridad. Es que la poesía de este texto ha logrado sublimar un simple contratiempo estadístico de YouTube en un tratado inmenso sobre la supervivencia humana. ¿Qué viaje más increíble hemos hecho partiendo de algo tan aparentemente mundano? Hoy ha quedado clarísimo que la barrera entre creador y creación puede desaparecer por completo. Y que una sola emoción genuina tiene la onda expansiva suficiente para reescribir un destino de apatía y silencio. Totalmente. Demuestra que frente a las métricas masivas, lo que de verdad impacta es una única mirada dispuesta a decodificarnos. Y con esta idea me gustaría cerrar hoy. Hemos visto cómo una mirada atenta resucita a alguien que sentía que no importaba. Así que la pregunta que nos queda resonando para quienes nos escuchan es abrumadora. Seguramente muchísima gente se siente identificada. Sin duda. ¿Cuántas pasiones, cuántos talentos o cuántas personas en nuestro propio entorno están ahora mismo bajando el telón por dentro? Demasiadas, probablemente. ¿Cuánta gente esperando en la sombra a que por una sola vez alguien se detenga frente a ellos el tiempo suficiente para descubrir que, en realidad, no estaban muertos, sino solo mal interpretados?